Muy buenas, ¿cómo están? Vamos a proseguir y hemos hecho la introducción al Evangelio de Juan, breve, en una sola clase, pero ahora vamos a comenzar el Evangelio, vamos a comenzar a abrir páginas y a leer versículo 1:1, 1:2 y a comenzar a recorrer la primera parte del libro. Pero primero quiero explicarle un poquito antes. ¿Por qué? Porque, como he dicho la semana pasada, primero hay lo que se llama un himno, un gran himno, que se llama el himno al Verbo hecho carne. Ese himno majestuoso que es el que vamos a comenzar hoy, del 1 al 1:18. Después de esto hay lo que se llama el ministerio del Señor, que comienza en 1:19 y se llama el libro de las señales, en donde va a comenzar toda una primera semana que va a culminar en el primer signo que es la boda de Caná. Y van a haber 7 signos, se van a agrupar 7 de los signos para poder terminar con la incredulidad de los judíos. A pesar de todos los signos, ese Señor va a multiplicar panes, va a caminar sobre las aguas, va a resucitar a Lázaro, va a cambiar el agua en vino, va a hacer un montón de cosas. Y aún así va a terminar el libro de los signos diciendo, y no creían en él los judíos. Y después vendrá lo que se llama el libro de la hora, 13:1 en adelante, el libro de la hora o de la gloria, donde comienza 13:1 diciendo, sabiendo que Jesucristo le había llegado la hora para ir al Padre, y ahí comenzó, y desde ahí va a decir, Padre, ha llegado la hora. Acuérdense, en un momento en donde Él dice, no ha llegado mi hora. ¿Dónde es? ¿A quién se lo dice? En la boda de Caná María. No ha llegado mi hora. Pero en 13:1, sí ha llegado mi hora. Y la hora de Jesucristo es la hora en que ha venido para morir en la cruz, para resucitar y darnos vida. O sea que estas dos partes son la parte del Evangelio y vamos a comenzar ya de una vez con el capítulo 1, versículo 1, comenzando con este hermoso himno llamado el himno al Verbo hecho carne. Entonces abrimos el Evangelio y el himno es como una especie como de opening, como de overture, como de apertura, una especie como de una pequeña historia de la salvación hecha en himno. Brevísima, pero bella, preciosa, solemne. Aunque los críticos de la poesía dicen que hay 2 momentos de interrupción de prosa. Cuando se dice prosaico, es porque no es una mala palabra, es decir, que es muy rudo. Prosaico quiere decir una persona que no lleva la poesía, se vuelve prosaico un momentito y vuelve otra vez la poesía 2 veces. Pero eso lo vamos a ir viendo nosotros en el curso del estudio. En ese himno están algunos de los términos importantes que están en todo el Evangelio. Por ejemplo, la preexistencia de Cristo en Dios, que en el principio existía la palabra, en 1:1 dice, ya está en 17:5 diciendo, Padre, glorifícame con la misma gloria que tenía contigo antes de la creación del mundo, cuando hace la oración sacerdotal. Después en el 1:4 dice, lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra vida en el Evangelio va a ser repetida una y otra vez. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida. Y la vida va a ser un tema dentro del Evangelio de Juan repetido. También luz y tiniebla en el 1:4 y en 1:9. Luz y tiniebla. El ciego no puede ver, pero no es solamente no puede ver, es que el que no cree está en la tiniebla y el que cree está en la luz. O sea, el juego de luz y tinieblas en el creer y no creer está constantemente en el juego de todo el Evangelio. Gloria, la palabra gloria también, ya hemos visto su gloria. 1:14, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria. Los signos muestran la gloria de Dios. Son 7 signos que se nos van a mostrar. Cada uno muestra la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifestó a los discípulos y ellos creyeron. O sea que la palabra gloria también va a ser. Y así muchos otros temas como dar testimonio, creer. La palabra mundo, quiero que sepan esta. La palabra mundo es una palabra que se usa de 3 maneras diferentes. Primero se usa como el cosmos. Como cuando creó el mundo, Él creó el cielo, tierra, todo lo que es la geografía. Después, mundo
De otra manera es las personas que habitan la tierra, el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, en esa manera es positivo. Dios los ama y por eso dio a su Hijo para que todo el que crea en Él, en el mundo, crea y tenga vida. Y después está la palabra mundo como negativo, como el espacio donde Satanás gobierna. Y por eso cuando se habla de la palabra mundana, es una palabra que es en el sentido de mundo gobernado por el pecado y por Satanás. O sea que ahí, pero va a estar la palabra mundo recorriendo todo. Así que la estructura es poética, preciosa, y comencemos de una vez. Abrimos el capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Versículos 1 y 2. Aquí hay 3 preposiciones semíticas llenas de majestad. Primero, principio. La palabra principio. Es muy difícil pensar en principio sin pensar en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí en el principio. ¿Por qué? Porque hay una nueva creación. Una nueva creación. Una cosa fue la creación del mundo y ahora el Evangelio viene a anunciarnos cielos nuevos, tierra nueva, una nueva creación y vuelve a hablar desde el principio, pero desde otra óptica, desde la palabra, que esa es otra del verbo, la palabra. La palabra también está en Génesis. No se dice la palabra, pero en Génesis vemos nosotros cómo Dios crea hablando. Y dijo Dios, hágase la luz y la luz se hizo. Y dijo Dios, la palabra, con tan solo hablar, lo que Dios dice se hace. Lo que Dios dice se hace. Y aquí nos está hablando del verbo que estaba junto a Dios. Esa palabra de Dios no solamente era la palabra de Dios, sino que también era Dios. Aquí dice, y la palabra era Dios. Si usted abre la Biblia de los testigos de Jehová, que a veces cambian los textos, aquí en este texto dice, y la palabra era un Dios. Pero en griego, cuando estamos hablando de griego, y dice así, o Theos, es el Dios, era Dios, no era un Dios, no es un indeterminado, es un artículo determinado que dice el Dios. Y por eso la palabra era el Dios. Y aquí, ¿por qué cambiaron esto? Porque los testigos de Jehová no quieren reconocer a Jesucristo como Dios. Y retocan la palabra y le twistean la palabra, pero no es así. Uno tiene que ir siempre al texto en griego, al texto que recibimos, y el texto que recibimos dice Otheos, y Otheos significa el Dios, era Dios. Y entonces la palabra creada estaba desde siempre con Dios. O sea, existía antes de la creación del mundo. Ese concepto es importantísimo porque nos está dando a entender que Jesucristo es eterno. Jesucristo no nació, no comenzó su existencia en el momento en que nace en Belén. Y por eso en el credo decimos, engendrado, no creado. Es increado, es eterno, desde siempre. Y aquí esta verdad se está diciendo aquí en este himno, desde siempre. Engendrado, no creado. Fue engendrado el que es eterno. O sea, se encarnó. Después lo vamos a ver con más detalle. Versículo 3. Dice, todo se hizo por ella, por la palabra, y sin ella nada se hizo. Hay un manuscrito antiguo, porque a veces en la Biblia hay variantes. Entonces una de las variantes dice, y sin él nada se hizo de cuanto existe, el código sinaítico. Pero todos más o menos apuntan a decir que la existencia de las cosas se debe a esa palabra, a Cristo. Y aquí hay una revelación impresionante, porque aquí está diciendo que en Cristo se hicieron todas las cosas. Que por eso en el credo también hacemos una aseveración parecida. Sin él nada se hizo. Todo cuanto existe, existe por él. Y sin él nada se hizo. Eso evoca la palabra de Juan, capítulo 15, versículo 5, cuando Jesús con los suyos dice, sin mí no pueden hacer nada. Hay un paralelo aquí.
Cuando él dice, cuando el apóstol Juan dice, sin él nada se hizo, y él está diciendo, sin mí no pueden hacer nada. Yo soy el que lo hago todo. Por mí todo se hace. Por lo tanto, sin mí no pueden hacer nada. Aquí hay verdades muy bellas, concentradas en 3 versículos que estamos simplemente recorriendo. Nos está diciendo una palabra muy fuerte, y es que Él es la causa de la existencia de todas las cosas. Todo existe por Él. Entonces aquí viene uno a preguntarse, pero es difícil creer, porque es un hombrecito, a los ojos humanos, es un hombrecito que nació en Belén, uno como tantos. Ese nació en Belén, y el evangelista San Juan nos está insistiendo de que ese no es un hombre cualquiera. Ese preexiste. No solamente preexiste, todo lo demás existe por Él y para Él, que después no será el único. Porque después San Pablo va a comenzar a hablar de que todo va a ser, el universo entero va a ser recapitulado en Él. Él va a ser cabeza. Recapitulado significa volver a tener cabeza. Y Cristo será la cabeza de todo el universo de nuevo. Todo se descompuso y va a ser recapitulado en Cristo Jesús. Por Él todo se hizo, y sin Él nada. Ese todo y nada en la Biblia es un tono importante, porque acuérdense lo que dije, sin mí no pueden hacer nada. Y San Pablo dice lo contrario, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, con Cristo todo, sin Cristo nada. O sea, aquí la apertura es una apertura que está presentando un misterioso que se dice palabra. Todavía no sabemos el nombre, es como una obra de teatro. Se abrió el telón y nos está hablando de la palabra, y quién es esta palabra, qué pasó con esta palabra, todo lo que se hizo con esta palabra, y la cosa sigue todavía adelante.